Buenas tardes a todas y a todos los seguidores que nos acompañan en esta transmisión en vivo para este conversatorio al que hemos llamado La pandemia de gripa de 1918 en Bogotá, reflexiones sobre el pasado en tiempos de coronavirus. Les recuerdo a todos que este conversatorio hace parte de las actividades que tiene el Museo de Bogotá en el marco de su exposición digital y colaborativa No es la peste, la gripa de 1918 desde el presente. Colaborativa significa que ustedes pueden aportarnos contenidos para el desarrollo de la exposición. Quienes hasta ahora están conociendo esta experiencia pueden consultar todos los contenidos en las historias de Instagram y las síntesis las pueden consultar también en nuestros perfiles de Twitter y de Facebook. Recuerden que nuestra cuenta en las redes sociales es @Museo de Bogotá. Hoy nos acompañan tres invitados muy especiales para hacer esta reflexión del pasado, pero desde las demandas del presente, que nos van a ayudar a interrogar ese pasado para comprender nuestro presente. Tres invitados de lujo, porque los tres han trabajado desde sus experticias académicas la epidemia de 1918, de la gripa de 1918, y tienen unas formaciones muy especiales. Quiero resaltar esto porque las tres personas que nos acompañan son dos médicos cuya formación a nivel de posgrado y doctoral se ha centrado en las ciencias sociales, entonces son médicos que nos dan una perspectiva sociológica, histórica, para comprender la situación, y tenemos a una historiadora que ha entrado al mundo de los médicos también en su formación profesional. Entonces nos acompañan Abel Fernando Martínez. Él es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría y doctorado en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. Profesor asociado de la Escuela de Medicina, actualmente decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pedagógica y Tecnológica, José de Tunja, y director del Grupo de Investigación Historia de la Salud en Boyacá. Nos acompaña también María Fernanda Durán, historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en estudios sociales de la ciencia de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella es autora del libro La gripa española en Bogotá, la epidemia de 1918, y de un trabajo llamado Enfermedad y clases populares, el caso de la gripa de 1918, entre la acción filantrópica y el miedo a la contaminación. Actualmente es profesora del Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana. Y nos acompaña Juan Carlos Eslava, médico y magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, profesor asociado al Departamento de Salud Pública y director del Centro de Historia de la Medicina Andrés Soriano Lleras, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Como les digo, tres expertos en el tema que nos van a ayudar a reflexionar sobre ese episodio del pasado, pero leyéndolo desde el presente. Le voy a pedir a mis invitados que a cada uno le voy a hacer una pregunta, que en un tiempo muy breve puedan plantearnos una idea, la puedan desarrollar, porque no podemos perder. Yo quiero que sobre cada pregunta para hacer un programa de conocimiento. Andrés ya volvió. El micrófono.
¿he regresado o no he regresado? Ya estás acá con nosotros. Sí, Andrés ya volvió. Ahora sí. Son problemas de internet, Andrés. ¿Sí? ¿Volví? Sí, ya estás acá con nosotros. Sí, pero y también dile que apague la cámara, que de pronto fluya más si no pone velocidad a la cámara. Listo. Vale. Chao. Me dice Felipe que se cayó la señal. Bueno, qué pena todos los inconvenientes técnicos que se nos han presentado. Bueno, empezamos este conversatorio. Quiero plantearles la siguiente reflexión. Cuando le colocamos a esta exposición el nombre No es la peste, la gripa de 1918 desde el presente, el nombre se lo colocamos de manera deliberada, era un poco para provocar el debate en la ciudadanía. Pero no fue una invención de nuestra parte, lo sacamos de un titular del periódico El Nuevo Tiempo el 31 de octubre de 1918, que decía, no es la peste bubónica. El 31 de octubre de 1918 hemos podido documentar que fue el día en el que se registró la mayor letalidad de la pandemia de la gripa en 1918, 198 muertos. La alcaldesa de Bogotá nos decía hace poco que si 172 personas morían el mismo día por coronavirus, la ciudad se colapsaba, no tenía cómo enterrar una ciudad de 7,5 millones de habitantes. En 1918 una ciudad de 145,000 personas tenía 198 muertos en el día más crítico de la letalidad de la pandemia. Y uno ve el titular y dice, bueno, no es tan grave como la peste, pero pues está lejos de ser tan leve como una gripa. Entonces, quiero empezar esta reflexión dirigida a Juan Carlos, que Juan Carlos un poco nos ilumine un poco alrededor de este tema, porque cuando hablamos de una epidemia, si yo la llamo gripa, pues yo tendería a pensar como ciudadano que una gripa es algo leve, puede provocar un malestar, es pasajero, pero nunca imaginaría que es letal, ¿no? Salvo que una mamá le diga, bueno, si no te cuidas esa gripa, te puede dar neumonía, te puedes morir. A diferencia del momento actual, donde nos hablan de coronavirus o COVID-19, que es una expresión muy extraña, irrumpen en nuestro lenguaje cotidiano y es muy extraña. Y eso haría que le tuviéramos miedo y más respeto. Entonces, quisiera preguntarle a Juan Carlos si de alguna manera el hecho de cómo se nombró la epidemia en 1918 tuvo consecuencias en cómo se afrontó y en la letalidad que tuvo, y cuál era el paradigma médico que había en ese momento para calificarla así, y qué tan distinta es en sus síntomas y en la manera en que se desarrolla a lo que hoy conocemos con el coronavirus. Hay gente que piensa que porque se llama gripa es totalmente distinta, pero no ve elementos coincidentes con afectaciones al sistema respiratorio, que si hay preexistencias, entonces también se agrava y eso implica una serie de desenlaces fatales. Entonces, Juan Carlos, te doy la palabra para que nos cuentes sobre esa gripa que no resultó tan leve. Bueno, de manera rápida podría señalar que efectivamente la noción de gripa ha estado, digamos, presente desde hace rato en la historia de la medicina, y ese término hacía referencia a una infección respiratoria con carácter leve, de tal manera que el nombre de gripa, en términos generales, hacía referencia a un cuadro benigno, y así se manejó en 1918. Las personas hablan de gripa, aunque también hubo otras expresiones, ¿no?, acerca de la epidemia, ya lo podremos mencionar más adelante, pero el término gripa daba la imagen de una enfermedad benigna, que era además conocida y que era común en Bogotá, de tal manera que cuando los médicos empezaron a darse cuenta que habían pacientes con gripa, digamos que hubo un momento en el cual se pensó, bueno, eso es normal y es benigno, no hay mucho problema. Solo días después, los médicos y las personas se empiezan a dar cuenta que
la situación es diferente porque hay una diferencia con el cuadro clínico de una gripe normal benigna y la gripe que empieza a ocurrir en 1918. Y es que la gripe del 18 empieza uno a tener más complicaciones y además empieza a matar a la gente. Y eso era rarísimo, eso era rarísimo. Y esa fue una de las, digamos, de los hechos que consternó a los médicos de la época, porque el cuadro clínico no correspondía a lo que tradicionalmente se imaginaba el médico como un cuadro de gripa benigna. Esto fue algo que alertó, llamó la atención y por supuesto de manera muy rápida empezó a enfermar mucho y a morir mucho. Y además empezaron a morir personas jóvenes, algo que, digamos, en términos de la gripa, no es común porque la gripe ataca más duramente a la población más anciana y a los niños. Pero aquí, digamos que la población joven, adulta, joven, fue muy afectada. Entonces, eso cambió el cuadro. Ahora bien, ¿qué se tenía en mente con relación a una gripe en ese momento? Los médicos estaban participando de un cambio de mentalidad muy fuerte que provenía de finales del siglo XIX, y ese cambio de mentalidad implicaba la emergencia de lo que algunos llaman la mentalidad etiopatológica o el pensamiento microbiológico o la perspectiva bacteriológica de la enfermedad. Esa mentalidad nueva era la que estaban trabajando y digamos en la que se estaban formando los médicos de ese momento. Por lo tanto, cuando llega la gripe, se piensa como una enfermedad infecciosa y se empieza a trabajar, a meditar, digamos, a buscar el agente causal que la produce. El asunto es que en ese momento no se tenía claro de qué agente producía la gripe. Dejo ahí para que los compañeros puedan continuar el relato. Claro, Juan, pero sí, es muy interesante lo que tú señalas. Entonces sigue por ahí que no vemos su... Voy a dejar la cámara apagada. Vale, perfecto. Para que no se caiga la señal. Dale, perfecto. Adelante, María Fernanda. Sí, la idea es que tengan un minutico, tanto tú como Abel, para complementar o para hacer un apunte sobre lo que nos ha dicho Juan Carlos, antes de continuar. Vale, no, a mí me parece que lo que podría complementar lo que venía diciendo Juan es que es muy interesante cuando se miran las fuentes de ese momento, uno se da cuenta que se está definiendo la gripe como una bacteria, ¿no? Y en 1918 la gente estaba convencida de que se estaba muriendo por la bacteria de la gripe. Y fíjate que solamente hasta los años 30 del siglo XX hay lo que hoy es la GlaxoSmithKline, termina descubriendo que se trata de un virus. Y ese cambio pues me parece que es muy importante en lo que estábamos señalando de la mentalidad como predominante en el gremio médico, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender mucho, le quiero dar la palabra a Abel. Abel, acuérdate de tu micrófono. Abel. A esta enfermedad. Si sigues a los países anglosajones, ellos dicen flu y se basan en una palabra de la Edad Media y el Renacimiento que era la influencia, de ahí la palabra flu, de los astros, y creían que esa es la causa de las pandemias. Y nosotros usamos el término del francés gripe, porque la influencia en ese momento de nuestra medicina hablaba, como hoy hablan inglés, en ese tiempo hablaba todo en francés, solo que con un colombianismo muy particular, que todo el mundo le dice es gripe y nosotros le decimos gripa, y solo nosotros le decimos gripa, y cuando uno escribe por otras partes le hacen cambiar y toca pelear con los editores para que no le cambien a uno la gripa
por la gripe. Y lo segundo que quisiera aclarar es que hay varias gripas. Hay una gripa que se llama estacional, que viene aquí siempre que nos llueve en abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre. Y otra cosa es el H1N1, que se presentó por primera vez en 1918 y por eso fue tan mortal. La segunda vez que vino hace poco ya no fue tan mortal porque había memoria inmunológica. Es lo que nos está pasando con el coronavirus, que es nuevo. Muchas gracias. De acuerdo. Eso es muy importante y digamos que hace entender por qué cambia el cuadro clínico y por qué la gravedad de la situación. Pero tengan en mente que en la época, digamos, como pasa ahorita, la sintomatología pues es muy común. Es decir, todas las enfermedades, todas las afecciones respiratorias agudas se parecen y clínicamente no es tan fácil distinguirlas. En su momento, la gripa fue asumida como algo benigno, pero rápidamente se dieron cuenta que el cuadro no encajaba, que el cuadro se complicaba y que empezaba a haber una neumonía gravísima y que los pacientes empezaban a morir. Eso fue totalmente extraño y eso conmocionó profundamente, pues por supuesto a los médicos, pero a la sociedad, a la gente que estaba mirando cómo se morían las personas y cómo se enfermaban por montones, porque se murieron muchos, pero se enfermaron casi todos. Se decía que Bogotá tendría unos 140.000 habitantes y se estimaba que pudieron infectarse 100.000 personas. 100.000, ajá. Sí, los cálculos son entre el 50 y el 80% de la gente enfermó. Y la mortalidad, que fue gravísima, fue de más o menos del 5%. 1900, en Boyacá, como estoy trabajando yo, 3.000, un poco más de 3.000 y 1.900 en Bogotá. Sí. Claro. Ante esa dimensión de la tragedia, le quería preguntar justo a Abel y también a todos, pero primero a Abel, lo que uno observa en Bogotá después de a partir de la segunda quincena de octubre, cuando la epidemia empieza a agravarse y empieza a hacerse más letal, este dato del 31 de octubre de 198 muertos. Recordemos que Bogotá, desde que se detectó el primer caso, 4 de marzo hasta hoy, llevamos 89 muertos. Cuando se desata todo esto, uno venía escuchando hablar de la Junta Central de Higiene, y uno sabía que había una revista y como que tenía seccionales y que parecía haber un seguimiento desde este nivel estatal justamente para tratar de hacer seguimientos epidemiológicos para que esto no fuera a pasar o que una cosa así se pudiera afrontar, pero uno ve desde la segunda quincena de octubre que la Junta Central aparece con el alcalde haciendo un llamado a algo llamado la Junta de Socorro, ¿no? Llamando a la sociedad para que le ayude a afrontar el problema. Y después desaparece de la escena y asume un gran protagonismo la Junta de Socorro. Y eso le deja a uno planteado la duda sobre, también cuando lo ve en perspectiva presente, es hasta qué punto los llamados a la solidaridad que uno le hace a la sociedad no terminan de alguna manera sustituyendo la responsabilidad del Estado. Quiero preguntarle a Abel, ¿el Estado dónde estaba en ese momento? ¿Por qué es tan protagónica esa Junta de Socorro y esos actores sociales que se vuelven tan centrales? ¿Es un tema de propaganda o es un tema efectivamente real? O sea, el Estado no tuvo reacción y fueron esos actores sociales los que lo asumieron. ¿Y cuáles son las implicaciones para una sociedad que el Estado en medio de una crisis tienda a replegarse de semejante manera? Lo pregunto porque uno pensaría que no solo esperaría acciones del gobierno municipal, del departamental, sino que si el propio presidente Marco Fidel Suárez perdió a su hijo el 4 de octubre por cuenta de la pandemia en Estados Unidos, tendría un elemento personal adicional para que verificarse, ¿cierto? Entonces, quiero pedirle a ver que nos haga esa reflexión un poco de cómo fue eso de la Junta de Socorro, si efectivamente el Estado salió de escena
y que nos ayude a hacer un cuadro comparativo con Boyacá. Si en Boyacá la reacción de la sociedad fue en la misma dimensión o la sociedad quedó abandonada porque no hubo actores sociales que salieran y menos el Estado. Bueno, empezando con la gripa, la llamaron, un periódico de la costa, la llamó el abrazo de Suárez en nombre del presidente. Y parece que los de Bogotá no votaron mucho por Suárez y que era un castigo de la gripa que estaban teniendo. La situación de la situación de salud en ese momento era casi inexistente. La situación de salud colombiana es muy tardía, solo a finales del siglo XIX se crea la Junta Central de Higiene, pero estamos hablando de 4 personas en una oficina sin ningún poder operativo, sin poder ir a ninguna parte, y los 4 se enfermaron de gripa en Bogotá. Y el jefe de higiene de Boyacá cerró la oficina un mes antes de la gripa, también enfermo de gripa y tampoco funcionó, y lo único que hizo fue repartir unos folletos que habían creado en Bogotá. En las 2 partes fue la Junta de Socorro, o la Junta Patriótica de Sanidad, le dan en otros municipios el nombre, que es la sociedad, no, las élites, seamos claros, las que asumen la financiación y la atención, porque es que no había ni hospitales. En Boyacá había 105 municipios y 20 hospitales en ese momento. No hay esa salud que tenemos hoy. No se parece en nada a la situación. Y los historiadores colombianos dicen que el siglo XX en Colombia empieza en 1930. Así que estábamos por allá en el siglo XIX todavía, en 1918. Y como te digo, todos los miembros de la Junta se enfermaron. Sí, aquí en Bogotá pasa lo mismo, ¿no? Realmente lo que ocurre es que la Junta de Socorros es la que tiene el papel protagónico. Lo que dices tú, Andrés, el peligro de que la Junta asuma ese rol es que pues, el papel del Estado se pierde, pero es que realmente no hay una estructura estatal alrededor de la salud lo suficientemente sólida para poder afrontar la pandemia. Y en ese sentido lo que pasa es que la Junta de Socorro, conformada por las élites bogotanas, que la salvedad que hace Abel que es muy importante, son las que lideran a través de campañas filantrópicas y de este concepto además muy propio de comienzos del siglo XIX alrededor de la caridad, tratar de poder de cierta manera como apaciguar un poco la situación de la gripe. Entonces, es la filantropía y la caridad la que terminan teniendo un papel protagónico a través de la Junta Central de Higiene ante la ausencia de un Estado y de un sistema de salud lo suficientemente sólido para ayudar en la crisis. Como en todas las pandemias de la historia, diría yo, agregaría, ¿no? Hasta ahí se atendieron todas las pandemias con esa misma estructura. Nunca ha habido una estructura sanitaria suficiente para atender una pandemia. Si ahora, con todo lo que presumimos del avance de la ciencia y de la medicina, creamos este caos con esta pandemia, en muchos tiempos pues era aterrador, porque la mortalidad fue diferente. De pronto es menos contagioso el virus, pero no se aisló. Al aislarnos nosotros, estamos demorando el efecto de la pandemia. Pero ese día, el 1 de octubre, estuvo el primer paciente enfermo y el 20 ya había 40.000 enfermos, 20.000, perdón, y el 31 había 40.000 y era el pico de la pandemia. Ese pico que hoy estamos alargando para que nuestros hospitales no se llenen. De acuerdo, eso es muy importante. Pero para complementar algo que decía María Fernanda, la filantropía actuó, claro, la caridad actuó, pero también el interés de una élite que se dio cuenta que había que intervenir la salud de sus trabajadores y de la gente, porque realmente estaba en problemas. Y ahí vuelve a ser muy, muy importante la idea que ustedes donaron de que no había una estructura sanitaria estatal realmente. Había una junta que se había organizado con un ideal de construir una estructura estatal en salud, pero en la práctica no existía. Quisiera saber una cosa, Juan Carlos. Acuérdate que la salud en Colombia en esos años depende del Ministerio de Fomento, después de la presidencia, después del Ministerio de Gobierno, después de Agricultura,
y un mes antes de que empiece la pandemia de gripa del 18, se lo cuelgan del Ministerio de Instrucción Pública, porque creían que la higiene es una cosa que se enseñaba en las escuelas. Y ustedes, en el Claro. presente, aunque la estructura es súper diferente, ¿qué riesgos ven también del presente sobre la acción del Estado? Aunque ahora parece que no es la sociedad sino el Estado, ¿qué riesgos ven en la situación actual, en la manera como se está manejando actualmente? Yo sí Andrés, quiero retomar lo que, perdóname Juan, yo sí quiero retomar lo que dijo Abel, que en este sentido es muy importante, y es que lo que estamos haciendo ahorita no es un aplanamiento de la curva de contagio, lo que estamos haciendo yo creo que es un aplazamiento del momento del pico de contagio, y por eso la cuarentena es importante en ese sentido. Pero lo que nosotros estamos haciendo es, al estar en cuarentenados, darle la posibilidad al Estado y al servicio médico que se prepare mejor para ellos. Si nosotros pensamos, no tenemos, yo creo que hoy en día, a pesar de tener una estructura mucho más organizada, por supuesto, muy lejos de lo que estaba pasando a comienzos del siglo XX con la epidemia de gripa, no tenemos todavía una infraestructura lo suficientemente fuerte para que no colapsen los hospitales o un número de camas UCI lo suficientemente representativas para afrontar un pico alto de la epidemia actual, creería yo. No sé tú qué piensas, Juan. efectivamente, lo que se debe decir ahora es que estamos haciendo una actividad, la cuarentena, para postergar un poco la aparición y el crecimiento súbito de casos que hagan un caos y que nos pongan en gran aprieto frente a la capacidad real que tiene nuestro sistema asistencial para responder ante la epidemia. Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Y es claro que el Estado ha tenido un papel importantísimo. Sin embargo, hay que tener en mente que ha habido tensiones entre el Estado a nivel local y el Estado a nivel nacional. Y esas tensiones pueden afectar bastante no solo la toma de decisión, sino la ejecución misma de las acciones. Ahora bien, eso mismo pasó en el pasado. Si se acuerdan ustedes, también hubo una tensión muy fuerte a nivel del Estado nacional, que entre otras cosas era un Estado muchísimo más débil, ¿no? Y los estados locales, en particular, lo que pasaba en la alcaldía de Bogotá y en la gobernación de Cundinamarca, hasta el punto de que el presidente desapareció. Aún el alcalde de Bogotá desaparece en esos relatos. Aparecen mucho más los miembros de la Junta. Los miembros de la Junta y el gobernador de Cundinamarca, para el caso de Bogotá. Digamos que tienen más protagonismo en la medida en que Bogotá, digamos, estaba ahí muy vinculada con Cundinamarca. Pero la instancia del Estado nacional desapareció mucho, pero previamente había habido unas discrepancias entre el distrito y el nacional. Ejemplo. Oye, yo quisiera agregar una hasta donde yo recuerdo, bueno, un segundo, a ver, hasta donde yo recuerdo, el director de higiene de Bogotá en el 18 creía que la epidemia se debía a un problema con las alcantarillas de Bogotá. Otra idea muy diferente a de la que estaba hablando el director de la Junta Central de Higiene. Y por lo tanto se generaban unas discrepancias, no solo científicas, sino por supuesto discrepancias científicas también importantes. Termino diciendo, eso también pasa hoy en día y complejiza el asunto de la acción estatal. Aunque hoy tenemos un Estado, en todo caso, más ordenado, más estructurado para tomar ciertas decisiones. A ver, bien pueda. A ver, sí. Solo quería agregar, y para mí fue muy importante porque yo terminé metido en investigar la gripa precisamente por eso, porque encontré en un libro de Quevedo, en medicina, que publicaron
bueno, era Conciencias en ese momento. Entonces, ahí decía la Junta, nombraba por primera vez la Junta, fue la primera vez que yo lo leí, y lo que más me llamó la atención es que no había ningún médico en esa Junta. Eso también impresiona, eso también impresiona. No solo no fue la acción del Estado, los médicos tampoco hicieron un protagonismo muy grande, salvo este Zenón Solano del que estás hablando, que le echó la culpa a las alcantarillas por donde salían los miasmas que había hablado Hipócrates. Ese sí estaba más perdido que el hijo de Lindbergh. No he escrito todavía esa teoría. Pero tenga en todo caso en cuenta que el papel de los médicos estaba más en lo asistencial. Estaban en los hospitales actuando. Y claro, también al comienzo de la pandemia estaban ganando su dinero haciendo consulta privada. Pero luego empezaron a trabajar en los hospitales. Ahí está el protagonismo de los médicos. Pero en términos de la orientación estratégica, de acuerdo, eran otras personas las que estaban en la cabeza. Y lo otro que quisiera agregar es que estas cosas solo funcionan y siempre han sido las respuestas sociales, no de un sector solo, tienen que ser conjuntas. Si miramos en cuanto a pandemias, la única que hemos controlado, la medicina en toda su historia, la única enfermedad que hemos erradicado en la historia es otra pandemia que fue la viruela. Porque todos nos pusimos de acuerdo y todos los países hicieron lo mismo. Hoy la OMS dice una cosa y Trump le quita la plata y el otro opina que es buenísimo inyectarse detergente y que usen la quinina. La quinina también la recomendaron en 1918. Para la gripa, efectivamente. Cada vez que viene una pandemia recomiendan la quinina. Ajá. De acuerdo, esa era parte del tratamiento. Sí, de todas las fiebres, porque no había más. Es que la medicina en ese tiempo y esta medicina de hoy no se parecen en nada casi. Hemos visto este protagonismo de la Junta de Socorros, ¿no? La sociedad, la élite saliendo a afrontar el tema. Y eso me hace pensar también en el tema de la solidaridad en el presente. En ese momento seguramente estaba más teñida por el concepto de caridad cristiana, y uno en estos momentos piensa que nos estamos reencontrando como humanidad, que estamos apoyando al que necesita, que estamos enfrentando vía la solidaridad una reflexión más profunda de grandes cambios hacia el futuro. Pero le quiero preguntar a María Fernanda, ¿cuáles son los imaginarios sobre los que se sostiene la solidaridad? ¿La solidaridad en realidad nos permite transformar nuestras relaciones con las otras personas, o por el contrario puede contribuir a reproducir diferenciaciones, jerarquizaciones sociales, o sea, a reproducir incluso la desigualdad en la manera en que vemos a los otros? En realidad, cuando usamos hoy el término vulnerable, es muy distinto al término menesteroso de aquel 1918, y el trato es distinto en realidad. Había muertos de primera, muertos de segunda, maneras de tratar la muerte de manera diferencial, o había una forma en la que yo me relacionara con los otros, en donde en realidad yo los dignificara y los pusiera en una condición de igualdad en términos de reconocerlos como humanos, de su humanidad. Bueno, frente a esa pregunta yo te diría, estoy de acuerdo contigo en que al comienzo del siglo, en la epidemia del 18, se hablaba más de caridad, que además, fíjate que hemos estado diciendo que el 31 de octubre fue una fecha importantísima porque fue el pico más alto, y al día siguiente, que es el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, que es una fiesta muy importante en términos religiosos, entonces toda, digamos que la iglesia y todo lo que se movió alrededor del 1 de noviembre fue justamente recurrir a la caridad para ayudar, como dices tú, a los menesterosos, ¿no? A los más necesitados. Esto siempre se construye así. Yo creo que ahorita no estamos muy lejos del asunto. Yo creo que hay que ser solidarios, por supuesto, y insistiré en que hay que llamar a la solidaridad en estos momentos, pero la solidaridad es paliativa, es un asunto que trata de dar una solución inmediata a las condiciones, por supuesto, de las personas más vulnerables. Esto no puede salvar la responsabilidad del Estado ni la necesidad que como sociedad tenemos de cambiar profundamente las condiciones sociales, ¿no? Esa es la única manera realmente que yo creo que se debe afrontar la situación. Yo te diría que sí, yo siento que todavía estamos patinando más allá de los avances científicos que tenemos, y que aquí mis colegas médicos han mostrado claramente que la medicina no tiene nada que ver, la del 19, con el hoy, con el COVID. Yo sí creo que seguimos reforzando mucho unos conceptos alrededor de la gente pobre, ¿no?
Y quiero hacer énfasis en esto. Yo he señalado que la cuarentena realmente es una condición de privilegio de clase. Que nosotros nos podamos quedar en casa cuidándonos, somos unos, pero hay personas que tienen que escoger entre me salgo a la calle que me mate el COVID o me quedo en casa a que me mate el hambre. Y en ese sentido es importante pensar como sociedad que esta epidemia nos llama la atención sobre la importancia de mejorar las condiciones sociales en general de las personas. Estamos hablando, ¿quiénes pueden salir hoy a trabajar? Las personas más vulnerables. Y fíjate que en el 19 también se construía eso. Estos pobres se están muriendo de hambre, por eso la filantropía, por ejemplo, se concentra en los comedores comunitarios. Si tú ves ahorita buena parte de la solidaridad gira alrededor del acceso a los mercados, ¿no? Hacerles llegar a las familias pobres, la comida que es la necesidad inmediata, pero yo sí creo que seguimos pensando que el pobre es pobre un poco porque elige, ¿no? Buena parte de lo que está pasando ahorita es una crítica muy fuerte hacia la gente que sale a la calle y no se cuida en la cuarentena, pero esa gente tiene la necesidad de salir. Y lo mismo pasaba pues también en el 19. La gente, si podemos decir que una epidemia lo que demuestra es que todos somos vulnerables frente a ella, también podemos señalar que las personas que están en condiciones sociales más difíciles son más vulnerables también a la epidemia, ¿no? Yo diría eso. Juan Carlos, a ver, ¿quieren agregar algo? Juan Carlos. Bien, yo quería señalar que efectivamente uno podría decir que así como hay manifestaciones de solidaridad hoy en día, también hay manifestaciones de profundo egoísmo. O sea, hoy vivimos de todo en estas condiciones, porque solidaridad puede verse en barrios donde la gente se tiene que organizar para repartir comida entre ellos, porque la comida prometida por el Estado no llega, de tal manera que ellos tienen que y buscar formas comunitarias de resolver el problema de la comida. Eso es solidaridad, o solidaridad en términos de apoyos mutuos que hacen algunos grupos frente a otros para tener acceso a la información, para mejorar algunas condiciones. Pero también hemos experimentado lo opuesto, es decir, un egoísmo profundo que tiene que ver con una sociedad hiperindividualista en la que vivimos. Recuerden ustedes cuando se estableció que íbamos a estar en de cuarentena aquí en Bogotá, y lo que ocurre es que la gente sale masivamente a tomar vacaciones a municipios de Cundinamarca. A mí me parece que eso es un reflejo de una insolidaridad profunda. Como lo que menciona María Fernanda en términos de solidaridad con relación a aquella persona que requiere estar en calle, no la elige, quiere estar. O lo que he presenciado en los últimos días, una insolidaridad con los trabajadores del área de la salud tan terrible que ahora los estaban amenazando en los sitios donde viven por hacer su trabajo y por estar enfrentados a la pandemia. Entonces, claro, tendría que decir, en estas condiciones se ha manifestado tanto la solidaridad como el egoísmo más grande. Y eso va a estar más pronunciado con el tiempo. Ahora, lo que yo quisiera reflexionar con ustedes es que las soluciones que tenemos a la mano, todas colectivas, son colectivas. La cuarentena nos enfrenta a un aislamiento individual, pero esto solo va aplazando cosas. Las soluciones reales pasan por la acción colectiva. Y creo que eso nos remite a la acción colectiva del pasado, donde también hubo agrupación, asociación de personas para enfrentar la tragedia. A ver, bien puedo. Gracias. A ver, yo diría que Bogotá los muertos los puso
una zona que todos los periódicos y todas las tesis de grado de medicina denominan el Paseo Bolívar. Paseo Bolívar. El Paseo Bolívar era las faldas de los cerros de Guadalupe y Monserrate, por donde hoy pasa una circunvalar, y que eran las universidades más prestigiosas o más caras de este país. Eso era la zona, la olla de Bogotá, era la zona de los migrantes. Todos los boyacenses que iban para Bogotá terminaban allá. No había servicios públicos, no había alcantarilla, no había salud. Esos eran los trabajadores. Al darse cuenta Bogotá de que todos los muertos se vieron en esa zona, que a propósito era un poco más alta, y eso para mí es muy importante porque encontramos en Boyacá que a más alto es el municipio sobre el nivel del mar, mayor fue la mortalidad por gripa, y en Bogotá coincide. La gente que vivía en los sitios más altos es la que aporta la mayor mortalidad. Entonces, las peores condiciones higiénicas, y eso hizo que después de la pandemia se construyeran en Bogotá los primeros barrios obreros. Esa fue la gente que más pagó la pandemia. Y en cuanto a la solidaridad, pues esto se parece un poco a los fines de año, donde todo el mundo dice, voy a dejar de fumar, voy a dejar de mantener la dieta, voy a dejar de beber, voy a dejar de no sé qué, y el 2 de enero lo incumple. Es igual, ahora queremos arreglar el mundo y que todo va a cambiar y que nos vamos a dar besitos. Mentiras, esto en unos días vuelve a recuperar toda su ¿qué diría yo? Su insensible realidad, el capitalismo arrastrando a todo el mundo por delante. Muchas gracias, Isabel. Los seguidores nos hacen preguntas y queremos compartirlas con ustedes para que se animen a darnos sus respuestas o sus luces sobre el tema. En la época del 18, pues encontramos muchas imágenes y muchas historias que nos remitirían a la historia de Guayaquil hoy, ¿no? De gente que cae muerta en la calle cuando va caminando por la calle. Y la gente pregunta, ¿qué decisiones o qué medidas se recomendaban en esa época? ¿Y por qué se moría gente en la calle? ¿Por qué caía gente en la calle? ¿Por qué había tanta gente que moría de manera tan repentina? ¿Hubo algún tipo de cuarentena? ¿Hubo algún tipo de discusión sobre el tema del impacto de esto en la economía? ¿La gente se resguardó? ¿No se resguardó? Sí, a la gripa la llaman los norteamericanos la muerte púrpura, porque la gente se ponía morada y se moría en el piso. O sea, el pulmón se llena, se congestiona, se edematiza, no permite la entrada de oxígeno y la gente caía en la calle, como ves en las fotos del espectador y de cromos. Gente muerta en la calle que no tenía quien la asistiera, ¿no? Yo quisiera referirme a propósito de la pregunta que hacen de las imágenes, porque pensé exactamente lo mismo cuando uno ve las imágenes de Guayaquil con las imágenes que podemos ver nosotros cuando investigamos la gripa del 18. Y una de las cosas que pasa es que la gente muere por montones, a tal punto que los cementerios están colapsados también. Entonces uno ve pilas de personas esperando ser enterradas porque no hay espacio, no hay sepultureros, no hay forma de trasladarlos a los cementerios, ¿no? Esa es una analogía. Creo que lo que pasa en Guayaquil hoy son imágenes muy dantescas, pero muy similares a las que nosotros encontramos en la gripa del 18. Y por supuesto, lo que acaba de decir Abel, pues la gente cae fulminada en un momento en que los pulmones ya no dan más, no se puede respirar y donde estás, ahí caes, ¿no? Entonces hay muchas imágenes a lo largo de la ciudad de personas que mueren en la calle. Pero eso también es muy importante a propósito de lo que estamos hablando de los sectores populares. Ellos son los que mueren en la calle. Y en el texto que yo tengo, les propongo, ojalá puedan ver esas imágenes porque son muy bonitas, hacer ese contraste entre cómo se representa y cómo se anuncia la muerte de la gente de élite que muere en privado, en su casa. De hecho, se publican fotos de esas personas en vida y se hace alguna pequeña reseña sobre la persona que acaba de morir, que contrasta con la muerte en lo público, ¿no? Las clases populares son expuestas en la forma como mueren en la calle. Eso también es otra de las cosas que podríamos señalar. Tal vez la imagen más impresionante para mí de la gripa del 18 en Bogotá es la carreta macabra. Era la que repartía la leche. Y entonces se dedicaron a recoger los cadáveres. Y no había quien recogiera los cadáveres tampoco. Y entonces pusieron a los pobres presos a recoger los cadáveres. Igual hicieron en Tunja. Y los presos también fueron de los primeros en contaminarse.
Ujú. ¿De acuerdo? Eso mismo iba a decir yo con relación al manejo de los cadáveres. O sea, el volumen de muerte fue tan grande que no había quien recogiera, pero además los enfermos, ¿no? De tal manera que fue un caos total. Ahora bien, a los hospitales les pasó lo mismo. Los hospitales estaban abarrotados, desbordados, tanto los que ya existían en la ciudad, que como dijo Abel no eran muchos, como los que se crearon para enfrentar la epidemia. Porque en Bogotá, hasta donde yo recuerdo, se crearon 8 hospitales temporales para enfrentar la epidemia. Y todos estaban desbordados, tanto por los muertos, pero sobre todo por el volumen de enfermos. Y no había quien los atendiera. Ahora, es llamativo, yo no sé si ustedes lo tengan presente, María Fernanda y Abel, uno no escucha mucho en el 18 sobre muertes de médicos o muertes de enfermeras, que no había muchas, y médicos trabajadores de los hospitales, pero seguramente los hubo. Sí, seguramente sí lo subo, pero lo que dices tú, uno no tiene como esa referencia, pero yo sí quisiera complementar lo que tú dices de los hospitales provisionales que se abren en Bogotá, porque cuando estamos hablando de esos hospitales provisionales es un espacio, un edificio que muchas veces no está ventilado, los enfermos están tirados en el piso porque no hay camas, justamente son provisionales, se está improvisando. Entonces también como matizar que cuando hablamos de hospitales, no estamos hablando del hospital que nos podemos imaginar con todo el confort y las posibilidades, ¿no? Sino unos espacios donde los enfermos están tirados en el piso, además con una tacita al lado donde están ayudando a que se contamine a propósito de las heces, bueno, sin poca ventilación, muy pocos médicos van, efectivamente, acuérdate que buena parte de la atención las hacen las hermanas, ¿no? Estas comunidades religiosas que terminan cuidando a los enfermos en los hospitales. Entonces, sí, como matizar y señalarle a las personas que nos preguntan que cuando estamos hablando de hospitales provisionales, pues también estamos hablando de una precariedad absoluta. De acuerdo, pero no solo de los hospitales provisionales, de todos. De todos, exacto. El Hospital San Juan de Dios no era precisamente la gran estructura hospitalaria, ¿no? Ni siquiera el Hospital San José o la Marley, siendo muy chiquitica y un cuartico. De acuerdo. De hecho, San José se abre para atender la crisis. Estaba en plena construcción y la parte que ya estaba construida se debe habilitar para la gripa del 18. Es el hospital con la altura. En medio de este panorama tan devastador. Un segundo que Abel iba a... Abel, sí. No, yo solo quería decir que la palabra hospital viene de la palabra hospedar. Y lo que hacían era atender a las personas, pero no necesariamente la atención era de los médicos, no era atención clínica. También la gente voluntaria, de las damas de todos los colores que había, eran las que atendían a la gente. No necesariamente, y por eso no hay ni tantos enfermos médicos ni enfermeras, porque enfermeras ni había. Ya los de San Juan de Dios, que quedaba alguno que hacían la función medio de enfermero. Otro ¿sí? Que insistir es un poco que la ciudad colapsó como hoy. Los colegios cerraron, la universidad también, las chicherías, que era lo más concurrido en Bogotá, cerró por primera vez. Eso fue mejor que eran los centros comerciales de la época. Claro, exacto. Los rumbeaderos del momento. Cerraron las iglesias, cerraron las peluquerías, lo mismo que hoy. El tranvía dejó de funcionar, el correo dejó de funcionar, la ciudad colapsó. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias a todos porque han hecho una conversación maravillosa. He estado encantado viendo cómo este tiempo que pasa tan rápido en estos medios ha sido muy entretenido. Les quería pedir a cada uno que nos compartiera una reflexión final para nuestros seguidores sobre la situación que vivimos ahora, sobre las enseñanzas o lecciones que nos pudo haber dejado lo del 18. ¿Cuál es el balance de ustedes si miramos un siglo atrás? ¿Qué
podemos reflexionar sobre esto para el presente como lecciones, pero también para advertir los riesgos que en la situación que enfrentamos. A ver, si quieres, empieza tú. Listo. Las dos pandemias empezaron por la negación y terminarán en el olvido. La intersección divina poco a poco declina. Antes le echaban la culpa toda a Dios, ahora ya Dios nos explica todas las cosas. La famosa máscara del doctor Peste no salió este año 2020 al Carnaval de Venecia. La máscara que recuerda a la de los médicos de la peste, con su largo pico donde ponían hierbas aromáticas contra los miasmas, y que olvidada la peste se convirtió en una estilizada máscara de carnaval que no salió en este 2020 porque llegó otra peste a Italia. 7 siglos después de la primera peste, llegó del oriente el coronavirus. El H1N1 se relaciona con aves y marranos, el COVID-19 con murciélagos y pangolines. Las cosas no cambian mucho. 40 años de neoliberalismo globalizador, con débiles y privatizados sistemas de salud, serán tierra fértil para la difusión de un virus real en este mundo virtual. Esta pandemia, que aún no es historia, empezó como todas por la negación. Pasará esta vez por contención, mitigación, supresión y terminará como las todas en el olvido y en la convivencia del coronavirus con el Homo sapiens sapiens, que solo ha erradicado una enfermedad pandémica en la historia, la viruela, al ponerse de acuerdo a todos los países del mundo para tomar medidas conjuntas de salud pública. Porque la salud pública no se puede privatizar. Esto es lo que estamos sufriendo. María Fernanda. Bueno, no, después de semejante inspiración del texto de yo diría 3 cosas, adicionaría pues a las reflexiones que hay 3 cosas. Primero, no podemos seguir, la pandemia tiene que enseñarnos a que no podemos seguir privilegiando el sistema económico sobre el mejoramiento de las condiciones sociales y la desigualdad social. Esto tiene que ser una oportunidad para que las cosas cambien. Yo creo que esa es una primera enseñanza. La segunda, creo que hay que buscar, si en el 19 estábamos hablando, estaba en pleno apogeo el discurso de la higiene, creo que en este momento hay que rescatar el apogeo del discurso en la forma como el hombre se relaciona con el medio ambiente. Yo creo que buena parte de las epidemias se explican también, ¿no? Como con la forma como los humanos tratamos al planeta. Ese consumismo y ese destrozar la naturaleza hay que reevaluarlo también, ¿no? Y creo que es muy importante también entender que los estados deben invertir en una infraestructura que le permita tener un mayor conocimiento de las enfermedades, pero también que nos permita tener una infraestructura, no solamente en ese conocimiento de las epidemias en sí mismas, sino en una infraestructura que permita atender las enfermedades. A mí me parece increíble que en medio de una pandemia, la inversión más alta que se hizo por parte del Estado fue fortalecer el SMART, por ejemplo, cuando esa plata debería estar yendo a crear UCIs en este país para poder contener esta pandemia, ¿no? Entonces creo que las prioridades deben cambiar y esa sería la gran enseñanza de la pandemia. Muchas gracias, María Fernanda. Juan Carlos. Bueno, yo diría primero que así como pasó en el 18, en el 2020 Bogotá no estaba preparada para una epidemia y como la que se vivió en ese momento. Y eso me hace pensar que es difícil prepararnos para una pandemia. Sin embargo, hay que aprender de las lecciones históricas para estar prestos y hacer que las estructuras de la sociedad sean más ágiles, más fuertes y más variadas para poder enfrentar de mejor manera los retos hacia el futuro. Creo que en ese sentido, aunque uno no puede estar preparado 100% para situaciones contingentes de una dimensión como la de las pandemias, sí podemos aprender algunas cosas. Y una de ellas es, por ejemplo, a no desmoronar la estructura pública de la salud. De hecho, la epidemia del 18 hizo consciente al país de la necesidad de fortalecer una estructura sanitaria
estatal, pública. La epidemia del 18 también generó otra cosa, y es que hizo visible el problema de la pobreza y la necesidad de intervenir las condiciones de vida de las personas para mejorar su vida y además superar el drama de pobreza, miseria y de la exclusión. Y eso tendríamos que aplicarlo hoy también, ¿no? al día actual. Otra cosa que enseñó la pandemia del 18 es la importancia de la acción colectiva que por un lado va por la vía estatal, pero que también va por la acción social no estatal. Y eso hay que reforzarlo como vínculos de acción comunitaria, acción colectiva, solidaria, para enfrentar amenazas y problemas. Y yo también diría que otra enseñanza de la epidemia del 18 es que la gente siguió viviendo. Claro, se sobrevive, los que sobreviven, los que no mueren, ¿no? Los humanos como especie sobreviven, pero el asunto es ¿qué pasa luego de este momento trágico? Creo que Abel tiene el gran riesgo es el olvido, pero si uno lo toma hoy en día, lo medita profundamente, lo que uno debería decir es, esto es para transformar la manera como estamos ordenando la sociedad, viviendo entre nosotros y relacionándonos como especies. De tal manera que esta epidemia, como lo fue en el 18, se configura como un momento de gran transformación y abre una puerta para imaginar futuros posibles, ojalá mejores. Muchas gracias, Juan Carlos, a Abel, a María Fernanda. Yo les dije a los seguidores al comienzo de este conversatorio que era un grupo de lujo. Ha sido maravilloso conversar con ustedes, grandes conversadores. Nos dan un ejemplo a todos porque se respetaron mucho la palabra, sus intervenciones fueron muy cortas y ha sido una hora extremadamente productiva para todos. Les quiero dar las gracias también a nuestros seguidores que nos han acompañado. Que no se preocupen por las preguntas que no pudimos exponer. Todas se van quedando acumuladas porque tenemos 8 semanas de exposición digital. Recuerden, seguimos esperando sus colaboraciones. Los invitamos mañana a un conversatorio Profes al Museo a las 4 de la tarde, también transmisión en vivo por Facebook, 4 de la tarde. Y la programación que hemos diseñado para la exposición en nuestro perfil de Instagram. Muchas gracias a todos por su compañía y de nuevo muchos agradecimientos a Abel, a María Fernanda y a Juan Carlos. Bueno, Gracias, Andrés, por la invitación. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Un pandémico saludo. Aislados Cuídense. físicamente, pero cercanos socialmente. Eso.